contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días. Bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas aquí en nuestro espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Los saluda Mónica Pupo y me alegra como siempre estar aquí hoy con ustedes, 10 de junio. Gracias por conectarse con Diafragma 5.6 Radio a través de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Esperamos en esta hora y media de programación poder compartir una gran experiencia fotográfica con ustedes. Pero primero, como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Caterín Manzano, controles José Tobar, asistente de producción Rubén Áñez, y también nuestras coordenadas, nuestras redes sociales. Nosotros estamos, Radio Caracas Radio está en todas estas plataformas. Transmitimos a través de nuestro canal de YouTube, RCR 750, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, ahí nos pueden encontrar, y también Diafragma 5.6 Radio está en todas estas plataformas. Así comenzamos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, como observan, ya está con nosotros nuestros invitados, principalmente la doctora Adela Barreto, abogada especialista en Derecho del Arte, y también está aquí presencial Samuel Kaufman, fotógrafo gastronómico y postcater de Bárbaros Postcat. Con ellos abordaremos el tema de la apropiación en el arte y la fotografía, caso Warhol y Goldsmith. Este tema plantea cuestiones interesantes sobre los límites entre la inspiración y la copia, y el valor y el significado de las obras derivadas, y el equilibrio entre la protección del derecho de autor y la libertad de expresión artística. Pero qué mejores invitados que la doctora Adela Barreto, que ha estado con nosotros en otras oportunidades, y Samuel Kaufman para abordar este tema. Bienvenidos. Gracias, doctora. Gracias, Samuel. Gracias a ti, Mónica. Encantada de estar aquí nuevamente, de estar con ustedes. Y para mí un placer también, y bueno, a mí este tema me mueve bastante. Tengo rato tocándolo en las redes, pero bueno, yo no soy el experto, así que me encanta que esté Adela aquí. Sí, creo que sí eres experto. Yo creo que sí. Pero doctora, delante de usted, definitivamente, usted es la ley. Exacto. Quisiera. Bueno, mejor dicho, no quisiera, es muy difícil. Bueno, vamos a ver, cuéntenos, doctora, ¿cuál es el argumento principal presentado por Goldsmith en este caso para entenderlo un poco mejor? Sí, vamos a un poco a repasar los hechos, ¿no?, que son importantes. En el 2016, cuando muere el cantante Prince, cantante norteamericano de rock, la empresa que es Condé Nast, que es, digamos, algo así como una bloque de armas, pero norteamericana, o sea, es un grupo, un holding de empresas que tiene bajo su paraguas, digamos, varias revistas, ¿no?, varias publicaciones, impresas y ahora, por supuesto, digitales. Decide sacar una publicación en conmemoración de la muerte, pues, de este cantante, de Prince, y le pide a la fundación Andy Warhol, ya el artista Andy Warhol había fallecido, que diera una de las serigrafías que hizo Andy Warhol sobre un retrato de Prince para utilizar la imagen de esa serigrafía en la portada de la revista.
Frente a esa utilización, la fotógrafo Lynn Goldsmith le manda una comunicación a la Fundación Andy Warhol diciéndole que ella pensaba que están infringiendo sus derechos de autor porque esa serigrafía copia el retrato que ella hizo de Prince. Ella no demandó realmente originalmente, ella lo que hizo fue mandó una comunicación a la Fundación Andy Warhol, que se llama Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales. ¿Y qué hizo la Fundación Andy Warhol? Pues ella sí demandó a Goldsmith en un juicio que se llama de declaración de no infracción, para que se declarara que ellos no habían infringido. O sea, un poco para decir, yo no he hecho nada malo aquí. Andy Warhol hizo un uso honesto, lo que en la doctrina norteamericana se conoce como el fair use, y por lo tanto no se requiere una autorización de parte del fotógrafo porque, digamos, fue un uso transformativo. Andy Warhol le puso color, le puso unas sombras, le puso unas siluetas, digamos, marcó las líneas, y bueno, es una transformación, no es la misma fotografía, así que es un uso honesto y aquí no hay infracción. Uh-huh. Eso básicamente son los hechos, después podemos ahondar más en la historia hacia atrás para entenderlo mejor, pero la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sentenció a favor de la fotógrafo, diciendo que allí sí había violación del derecho de autor sobre su fotografía, que Andy Warhol sí había copiado, digamos, ilícitamente su foto para crear, para licenciar el uso de esta serigrafía para ser usada como la portada de una revista. Esto es algo que está sucediendo, si lo llevamos a tierras venezolanas, que está sucediendo muchísimo, Samuel, doctora Adela, y que a veces se pasa por alto, ¿no? Que pasa es que cuando estás con este boom digital, donde la gente cree que por el hecho de que algo esté en internet, ya lo puedes usar, da cabida para eso. Que me pasó recientemente con un trabajo que hice para una marca, y resulta que apareció una licorería, porque era una marca de una bebida alcohólica, y una licorería hizo un post de Instagram habiendo agarrado una foto mía, la cual le sacó unos pedazos de mi foto, con eso armó otra foto, pero al final eran elementos de la foto que yo había tomado. Entonces, claro, ahí es donde yo iría a los expertos y les diría, mira, ¿hasta dónde está bien o mal que tú agarres pedazos o no pedazos o esa transformación? Porque para mí esa foto de Goldsmith y lo que hizo Warhol, ok, chéverísimo, tiene su estilo, pero la verdad que ahí entonces, ¿dónde está el límite? En el punto que Warhol se empieza a lucrar de eso, coya, y sí yo creo que se parece demasiado, o sea, está demasiado cerca del arte de la foto. Entonces, bueno, ahí sí es donde creo que están los grises que los expertos como Adela son los que dirán. En este caso, Samuel, con tu experiencia, ¿cómo procediste o simplemente lo dejaste así? Mira, me ha pasado en un par de oportunidades eso, que usan pues videos o fotos sin mi permiso. Y lo primero que yo hago es escribirle a la marca o a la persona por Instagram. Le digo, mira, Coye, esto que estás usando es mío, tú no tienes el permiso para eso era de tal marca o es algo personal mío, entonces me encantaría que por favor lo tumbasen o me hubiesen abordado y de la mejor manera yo se los hubiese prestado, o si es el caso, les hubiese dicho, mira, esta es la propuesta económica para que ustedes usen esto. Y las veces que lo he hecho, hasta ahora había salido perfecto, la gente entiende, lo tumban y ya. Con la licorería fue diferente, y sí me hablaron un poco feo, yo me molesté más. Tuve que llamar a la marca, a la compañía para la cual era su foto, y le dije, mira, yo no sé si ustedes quieren meter su tema legal aquí de la oficina, porque bueno, al final es su producto el que se está viendo afectado. Aparte de que sea mi foto, pues ya incurría en unos temas de producto y de marcas grandes de Venezuela. Entonces, bueno, hasta ahora ha sido a través de Instagram y yo nunca he tenido que llegar a lo legal. La verdad no sabría ni cómo empezar a llevar algo aquí a lo legal en el sistema, pues. ¿Qué opina, doctora? Sí, bueno, el caso está clarísimo. Claro, ahí a mí también me pasa muchísimo, por supuesto, con clientes, y digamos que en un 99,9% de los casos, con una comunicación, digamos, el primer paso es eso, una comunicación, pero tiene que estar como muy bien fundamentada, ¿no?
digamos, citando los artículos de la ley, cuáles son las sanciones, cuáles son los convenios internacionales que se están violando aquí. Entonces, el infractor de una vez como que entiende y dice, wow, yo mejor aquí no me meto en problemas y lo quito, pues, ¿no? Y se acabó allí, porque todos sabemos que más vale una mala negociación que un buen juicio, pues los juicios pueden ser muy largos. Fíjate que este juicio, por ejemplo, de la Fundación Andy Warhol con Goldsmith, tiene muchísimos años. O sea, ya llegó a la Corte Suprema de Justicia y este es uno de los puntos importantes porque, o sea, pasó por 2 instancias antes. Por la primera instancia, donde ella también gana, ¿no? Y luego en una segunda instancia, porque la Fundación Andy Warhol apela a esta decisión, la segunda instancia le da la razón a la Fundación Andy Warhol. Entonces, la fotógrafo sigue demandando y va a la Corte Suprema de Justicia y allí, digamos, hay todo un análisis, pero lo que comenta Samuel es muy interesante porque no solamente está el tema de que tú copies algo, ¿no? Sino de cómo lo utilizas. Y realmente este fue el punto clave en este caso. Porque la utilización fue exactamente igual a la que antes se había hecho. O sea, fíjate, esta Lynn Goldsmith había hecho esta fotografía en el año 81 cuando Prince era todavía un artista, digamos, desconocido, un artista emergente, como llamamos ahorita, ¿no? Y prácticamente es Lynn Goldsmith que convence a Newsweek, en este caso otra revista, para que la contraten y ella hace, bueno, un set de fotografías, porque ella es una fotógrafo especializada en músicos que se dedican al rock. O sea, es una fotógrafo rockera. O sea, como sabe Samuel, los fotógrafos se especializan en especialidades, pues Samuel, por ejemplo, la fotografía publicitaria, gastronómica específicamente, hay gente que se dedica a la fotografía paisajística, hay gente que se dedica, como ella, a la fotografía, a fotografiar artistas, y dentro de artistas a los músicos, y dentro de los músicos a los artistas de rock, ¿no? Entonces, el siguiente uso que se hizo fue en el año 84 con otra revista que se llama Vanity Fair, donde contratan a Lynn Goldsmith, le dicen que por favor le den una licencia para utilizar esa fotografía como una referencia artística. O sea, fíjate que se usa ese concepto, ¿no? Porque la fotografía se utiliza como base para la creación de una ilustración, en este caso, ¿no? Y bueno, Lynn Goldsmith dijo, sí, está bien, les doy la licencia, le pagaron $400 en ese momento, y la revista, por otra parte, contrató a Andy Warhol para que Andy Warhol hiciera una ilustración, y él decidió hacer una serigrafía, ¿no? Pero lo cierto del caso es que no solamente hizo la serigrafía, sino que hizo 16 serigrafías en total, cada una con un color diferente, uno púrpura, uno anaranjado, otro rojo, otro verde, ¿sabes? Como son las obras de él, sí, de Andy Warhol. Y nada, no había sucedido nada hasta que en el 2016 otra revista, digamos, entonces es el mismo uso, publica la foto, o sea, otra serigrafía basada en la foto, pero esta vez se olvidaron. En 2016 se olvidaron de la fotógrafo. O sea, simplemente Condé Nast llamó a la Fundación Andy Warhol y dijo, dame una licencia, y la Fundación Andy Warhol cobró $10,000 por licenciar el uso de esa serigrafía para ser utilizada en la portada, y se olvidaron completamente de la fotógrafo. Error. La fotógrafo, que a mí me encanta trabajar con fotógrafos porque yo diría que de los artistas, y me perdonan los demás artistas, los demás creadores, pero son los que tienen como más conciencia del tema de los derechos de autor. Yo no sé si tiene que ver con una naturaleza misma del trabajo, que es un trabajo que es fácilmente reproducible, además, como dice Samuel, y ahora con internet todo es fácilmente reproducible, y con la inteligencia artificial más todavía, ¿no? Pero digamos, yo creo que esa naturaleza originaria del trabajo de fotógrafo hace que los fotógrafos sean como mucho más conscientes del tema de los derechos. Entonces, ¿qué hizo Lynn Goldsmith? En ese contrato del 84 con la Vanity Fair, él dijo, si concedo la licencia, o sea, no fue una cosa así hablada, como casi siempre hacen, digamos, todos los artistas, que sí, toma, que está la fotografía, págame y chao, ¿no? No, hicieron un contrato donde ella escribió que autorizaba el uso de esa imagen por una vez. Exacto. Y eso fue lo que hizo que ganara el juicio en la Corte Suprema de Justicia. Claro. Porque no era una segunda vez que lo podías utilizar. O sea, tú le querías utilizar otra vez, has debido volver a pedirme permiso.
Claro. Eso es lo importante, doctora, que en estos contratos quede todo bien detallado y especificado para que no sucedan estos errores. Y no solamente el hecho de que tú lo hagas, sino es que consultes nuevamente estos archivos legales y que digas, bueno, esto nos dieron permiso una sola vez para no cometer estos errores de legales de tanto tiempo y que desgastan, ¿no? No solamente económicamente, sino eso lleva un tiempo. Ajá, ahora yo le pregunto algo a Adela. Esa licencia que ella dio de un uso, ¿es un uso en la revista o es un uso para que ellos creasen, para que Warhol crease esta nueva obra, entre comillas? Porque si es un uso para esa creación de esa obra, entonces esa obra constituye una nueva obra. Por lo que en el futuro no tendrían que pedirle la licencia a la fotógrafa, porque es la obra de Warhol. Sí, es súper interesante tu pregunta. Ajá. Porque, sí, como te digo, el concepto de utilización fue utilizar la fotografía como una referencia artística para una ilustración, para ser utilizada en la portada de una revista por una vez. Pero, o sea, todos esos usos estaban definidos. Eso que tú dices, o sea, fíjate, la corte aquí no se metió a decidir si Andy Warhol podía o no podía hacer las serigrafías. Ok. En lo que se metió es en el hecho de que la fundación licenció, o sea, el uso específico no fue hacer la serigrafía, sino el uso fue licenciar el uso de la fotografía para ser utilizada como portada de la revista. De hecho, uno de los jueces, en las opiniones, porque todos los jueces emiten sus opiniones, pues, ¿no? Es un tribunal colegiado, o sea, son 9 jueces y la decisión la tomaron, o sea, fueron por unanimidad 7 jueces y 2 disintieron, o sea, pensaron de otra manera, pues, ¿no? Sin embargo, uno de los que sí estuvieron de acuerdo con la jueza que redactó la sentencia, que por cierto tiene un apellido español, Sotomayor, Sonia Sotomayor, dice que la Corte no se está metiendo con otros usos que pudiera hacerse de esa fotografía. O sea, ¿qué hubiera pasado si simplemente, o sea, no se hubiera utilizado la fotografía para hacer otra serigrafía? O sea, si esas serigrafías se hubieran utilizado para ser expuestas en un museo sin fines de lucro, donde no se cobra entrada, donde es un museo sin fin de lucro. Exacto. ¿O qué hubiera pasado si esa fotografía se hubiera reproducido en un libro sobre el arte contemporáneo, el arte del siglo XX, por ejemplo, para comentar esa técnica de Warhol? ¿No? Quizás la decisión hubiera sido diferente. No dicen cuál hubiera sido, porque no fue el hecho que se sometió a consideración. Sí. Y eso me encanta, porque las posibilidades son infinitas, tan infinitas como son las posibilidades mismas del arte. O sea, las posibilidades de crear cosas diferentes son infinitas. Tú puedes hacer cualquier cosa, imaginable e inimaginable, con una fotografía o con una obra de arte X, ¿no? Las fotografías se prestan más para ese tipo de cosas. Hay otros casos, o sea, hay, por ejemplo, el caso de Jeff Koons, que no sé si supieron. Bueno, Jeff Koons, ¿sabes? De esos artistas que se llaman apropiadores, ¿no? Que utilizan esa técnica de la apropiación, que les gusta apropiarse de arte de otras personas, ¿no? Él agarró una fotografía que había tomado un fotógrafo publicitario para una campaña de la cadena esta Naf Naf, la cadena de ropa francesa, que sale un puerco, y sale una mujer abajo. O sea, es una fotografía, no sé si de repente, no sé, puedo dividir, ¿cómo se llama? Compartir la pantalla y mostrarlo si quieren. Ok. Déjame ver si lo puedo hacer. Mientras está buscando compartirnos la pantalla, Wilfred Price nos saluda y nos pregunta ¿qué sucede con fotos de famosos ya muertos como capa para ser usada comercial? ¿Se puede usar? Ok, ya les voy a responder. No sé si ven aquí. ¿Ven mi pantalla, todas estas? La está buscando. No, todavía no.
¿Ya la colocó? No, aún no vemos su pantalla. Sí. Sí, Déjame ok, Ahí está, la ahí estamos está. aumentando, Ay, sí. ok, Ahí está. bueno, ok. Sí, la vemos. Ajá. Ok, entonces aquí está la obra de Jeff, la escultura de Jeff Koons, ¿no? Ahora no la vemos. Vemos porque... RCR. ¿Por qué será? Ahí, exacto, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Sí, de Sí, New sí. York Times, sí. Pero, o sea, ven es la pantalla donde sale el logo de RCR. Sí. No, No. Ahora desapareció. Ahora Lo que pasa es que ella hace algo que se desaparece, pero sí estamos viendo la obra. Sí, la vi. El cerdito y Ajá. una mujer como Sí. acostada. La están viendo. Ahí Bueno, está. perfecto. Exacto. Ok. Esta es la escultura de Jeff Koons que la presentó en la Bienal de Venecia en 2011 y tal, ¿no? Que la compró la Fundación Prada por $4 millones. Esta Wow. obra que están viendo aquí. Wow. Y ahora yo les voy a mostrar la foto. ¿La ven? Aún no. A ver. Ahora Ahí. sí, en blanco y negro. Perfecto. Sí. ¿Qué sucedió O sea, en este caso? Es una foto. Ujú. Es una foto y la escultura es distinta. O sea, el Claro. Jeff Koons pone unas flores en la boca del puerco, pone unos pingüinos también. O sea, es diferente, digamos. Sí. Ujú. Pero la composición básicamente La misma. es la misma, ¿no? Ujú. Sí. Es la misma. Bueno, nada, un tribunal en París demandó a Jeff Koons, demandó al Centro Pompidou, que es donde se había expuesto la obra, la escultura de Jeff Koons, y también a la editorial que sacó el catálogo de la exposición. Y ganó. El fotógrafo ganó el juicio. O sea, se declaró que ahí había una infracción de derecho de autor, aunque había una transformación. Si hay una transformación, si hay una contribución, digamos, hay una reelaboración artística, hay digamos, sí, un aporte que se ha hecho, pero eso no justifica que reproduzcas la obra de otra persona, Claro. Así es. Pero, a pesar de que la vas a transformar, pues. doctora, ahora yo pienso con todo esto, mientras vamos acomodándonos y verla a usted nuevamente, Ajá, con la actualidad, ¿no? Con la inteligencia artificial y las implicaciones que tienen estas decisiones para futuros casos con derecho de autor, ¿cómo influye? Porque tú ahora te metes en inteligencia artificial y le dices, hazme una foto tipo fondo Andy Warhol y pónmela con color psicodélico, vibrante y que aparezca John Lennon, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿cómo se hace? No, y para mí lo de la inteligencia artificial tiene que ver con la parte o sea, esa inteligencia artificial está alimentada por una data, que son fotos y cosas que hay en internet, que a la verdad no sabemos de dónde la están agarrando y si la compañía que está agarrando esa data tiene permiso de agarrarla. Seguramente. Entonces te están haciendo una obra nueva en base a una data que tú no sabes cuál es y ni siquiera sabes si tiene el permiso. Y una vez que te da el resultado que tú hayas pedido a la inteligencia artificial, ¿de quién son los derechos de eso? Claro, De la computadora, de Apple, de los software, No, y es cuando, bueno, las veces que yo he entrevistado a fotógrafos y artistas que están utilizando la inteligencia artificial, ellos justifican que eso es como cuando yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus referentes? Bueno, yo me inspiro en Robert Capa, como está mencionando Wilfred Páez, o yo me inspiro en la fotografía o en Picasso, y ahí Claro. salió mis trabajos. Es que es como lo mismo, ¿no? Justifica, o ellos justifican la inteligencia artificial, sus artes derivadas de la inteligencia artificial a través de esa inspiración. ¿Cómo sucede en estos casos, doctora? Sí, bueno, fíjate, todavía no tenemos la primera decisión judicial al respecto y mucho menos leyes específicas, ¿no? Claro. Pero sí hay demandas ya. Por ejemplo, hay una demanda en Estados Unidos de 3 ilustradoras que demandaron no fue a OpenAI, fue a Midjourney. Claro, la de imágenes. Ajá, la de imágenes, porque por la utilización de
ilustraciones de dibujos de estas 3 artistas para alimentar los motores de inteligencia artificial, o sea, para educarlos. Tú sabes que lo que llaman el machine learning, que estos sistemas aprenden viendo imágenes y leyendo textos y procesando música, etcétera, etcétera. O sea, el uso de los productores, o sea, de estas compañías, Midjourney, OpenAI, Dolly, bueno, es la misma compañía en todo caso, de contenidos protegidos para alimentar las bases de datos de los motores de inteligencia artificial, ¿infringen los derechos de autor? Es la gran pregunta. Yo tengo un podcast sobre eso, porque en principio, o sea, el derecho de autor, ¿qué es, no? Básicamente, el derecho de autor tiene 2 grandes contenidos, pues el contenido moral, los derechos morales del autor, o sea, el derecho a ser reconocido como autor de algo, que proponga mi crédito, el derecho de integridad, que no se deforme la obra, y los derechos económicos, ¿no? Los derechos patrimoniales. ¿Y cuáles son estos derechos económicos? Bueno, el principal es el derecho de reproducción. O sea, ¿en qué consiste el derecho de autor? Consiste en que el autor, o los titulares derivados, pues, tiene el derecho de autorizar o no la reproducción de sus obras. Sin decir, sin que sea relevante si esa reproducción la vas a utilizar como campaña publicitaria de una cadena de restaurantes o vas a alimentar unas bases de datos de unos motores de inteligencia artificial. O sea, tú reproducir, si ahí se considera que hay una reproducción, entonces, en teoría, hay una infracción de derechos de autor. Además que se hace con fines de lucro, porque, bueno, si bien estas compañías ahora están dejando, están en estos periodos beta que ellos llaman, donde para que el público pruebe gratuitamente, ya eso no va a ser así siempre. Y de hecho ya hay, o sea, otras compañías que prestan esos servicios para generar imágenes donde tienes que afiliarte y pagar una suscripción. O sea, claro. Y están alimentándose con imágenes que son creadas por otra persona. ¿Hasta qué punto eso es legal? Yo pienso que realmente allí, o sea, si tú quieres utilizar todas esas imágenes, si bien es difícil pedirle permiso a cada uno de los autores, pues yo creo que deberían hacerlo. Claro. Como de hecho lo hicieron para ciertos casos. O sea, OpenAI, por ejemplo, sí celebró un contrato con Shutterstock, que es un banco de imágenes. Los bancos de imágenes existen desde hace mucho tiempo. Y Shutterstock le dio una licencia para que todas las imágenes pues fueran a alimentar esos modelos. Pero no pasó lo mismo con Getty Images, por ejemplo. Y Getty Images demandó. Claro. Eso sí. A OpenAI, pues sí, mira, o sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por hacer esta base de datos, por organizarla, por tenerla, por celebrar contratos con cada uno de los titulares de derecho de autor. Claro. Para que tú vengas a utilizarla aquí sin permiso, ¿no? Entonces ese es uno de los aspectos de inteligencia artificial, ¿no? Cómo tú alimentas la mente, si se puede llamar así, de estos motores, ¿no? Pero después está el otro lado, lo que sale, ¿no? Lo que esos motores producen. Una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale, pues, ¿no? Pues ahí la respuesta es la que casi siempre doy, y hay que ver el caso concreto. O sea, es muy difícil dar un diagnóstico sin ver el caso. Si tú produces una imagen a través de uno de estos motores de inteligencia artificial y esa imagen se parece mucho a otra imagen que es protegida por el derecho de autor, que la crea otra persona, y además estás utilizando para fines comerciales, ahí estás infringiendo el derecho de autor. Claro. De esa otra persona. Es un poco delicado, ¿no? Porque es que tú creas la imagen y tú dices, no, bueno, esto yo no sé de quién es, a lo mejor es alguien que está por allá en China, y yo no sé. Y hace poco vi a alguien, de hecho, hablando de eso, porque creo que al parecer hubo una niñita que se hizo famosa por un meme, algo así, y salió la mamá diciendo que ella no permitía el uso de su hija para las redes, no sé qué, tal, que en verdad dejaran de usarlo, que eso ya estaba viralizado y más allá. Pero luego una persona hablando de inteligencia artificial que hizo un post hablando de este meme y de la niñita, y ella lo que hizo fue replicar la foto de la niña con inteligencia artificial, y luego en el post dijo que entonces ella no estaba infringiendo el derecho de autor porque esa no era la foto, era de inteligencia artificial. Entonces ahí yo digo,
Pero no entiendo, porque si tú estás usando la imagen a sabiendas de que la gente va a reconocer a la niña, claro, ahí estás y un infringiendo menor. el derecho del uso de imagen de la persona. Claro. Porque, si no se pareciera, entonces no tiene sentido. Entonces tú la estás usando porque se parece a ella. Sí, sí, eso Claro. es interesante porque ¿qué medidas podemos tomar nosotros los fotógrafos, doctora, para proteger nuestros derechos de autor y evitar situaciones como lo de Goldsmith y los tuyos también, Samuel? Sí. Porque yo he visto también colocarle una marca de agua empresas como las que mencionó la doctora Gettys. No, pero eso ahorita, eso es, con la inteligencia artificial, hay una nueva dentro de Photoshop. Exacto. Olvídate de las marcas de Eso agua. no Eso lo sirve. quitas con un clic. con un clip, Lo exactamente. ¿Cómo se hace, doctora? Sí. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Sí, bueno, la primera recomendación es siempre tener las condiciones claras en las negociaciones con los clientes, o sea, para que tú haces una fotografía, cuáles son los usos que estás autorizando y cuáles no, o sea, y determinar lo más, de la manera más precisa, más específica posible, el tipo de uso, si es para ser utilizado en la campaña publicitaria de tal producto en tales países, por tal periodo, en tales medios, no sé, en redes sociales, en internet, qué sé yo, o en vallas publicitarias, o en impresos, o en volantes, o qué sé yo, ¿no? Eso, por una parte, te asegura que luego tu cliente, no por tener un contrato abierto o por no tener ningún contrato, por ejemplo, vaya después a ceder los derechos a una base de datos que a su vez pueda licenciar los derechos a un motor de inteligencia artificial, ¿no? O sea, tú vas a tener como defenderte en todo caso allí. Claro. Con un contrato, dices, mira, que está, o sea, tú no podías hacer esto, ¿no? Ahora, esas son medidas legales, medidas tecnológicas. Bueno, se habla de la metadata, ¿no? De que cada cosa que uno publique vaya encriptado allí una información donde se diga que, o sea, que esto pertenece a tal y es del uso exclusivo de tal persona y si se va a utilizar requiere la autorización de tal persona. Entonces, digamos, el que lo va a utilizar y que se encuentra con esta metadata, pues de alguna manera va a tener ahí un elemento disuasivo, así yo como que mejor pido el permiso, ¿no? Claro. Yo también he visto, o sea, hay mecanismos tecnológicos que te permiten, que no te permiten descargar imágenes, ¿no? O ni siquiera hacer screenshots, ¿no? Cada vez la tecnología como que está avanzando. Yo he intentado hacer screenshots de cosas donde no se puede. Sí. Sí, eso es fabuloso. Me parece muy, muy interesante e importante porque yo también lo he hecho. Claro. No, pues esto lo hacemos, ¿no? O sea, todos lo hacemos a la final. O sea, es que ese es el tema del derecho de autor, que, digamos, los seres humanos tenemos unas características que nos definen, que algunas son buenas y algunas son malas, digamos, ¿no? O sea, o algunas son positivas y algunas negativas. Pero la cuestión de apropiarse de cosas de los demás cuando nos interesan, cuando nos gustan, cuando nos sirven, es una cosa natural. Sí. ¿No? Sí. De repente, si yo veo en la calle, oye, una cartera ahí, oye, o sea, hay quien la agarra, de repente la lleva al departamento de objetos perdidos, pero hay quien no, hay quien ¿no? agarra la plata que está dentro, qué sé yo. Pero imagínate cuando eso pasa con cosas que son intangibles como imágenes. Sí. Es mucho más tentador, porque es mucho más fácil. Y quizás tú para robar a alguien, o sea, o te gusta que en esa casa hay algo importante, bueno, vas a tener que buscarte uno que sepa o aprender a forzar la puerta y entrar y meterte de noche y meterte una máscara. O sea, es complicado robarte una cosa física, pero robarte una cosa, un bien intangible, claro, es mucho más fácil. Sí. Y por eso las leyes son especiales, pues, ¿no? Y otro bien intangible que tocabas hace poco, Samuel, con el tema de la foto de la niñita, y que ha sido el que más han discutido los congresos y los parlamentos, por lo menos a nivel europeo, son los derechos intangibles del derecho sobre las personas, los derechos de la personalidad, los derechos de privacidad, o sea, el derecho a la imagen, ¿no? Sí. Es considerado, o sea, les preocupa más ahorita eso que el tema del derecho de autor. O sea, oye, que utilicen una fotografía de Samuel Kaufman, sí, es preocupante, pero que utilicen la imagen de una niña, claro, es como más preocupante. Más Entonces delicado, están como concentrados en eso ahorita, más que con el tema de los derechos de autor, y esa es uno de los temas con la inteligencia artificial, pues, ¿no? Sí.
Es un tema bien interesante, doctora, y de hecho, bueno, nos quedan 4 minutos, pero me gustaría, ¿ya? Sí, para que vea que interesante y que el tiempo en la radio es así rápido y corto. Vuela. Yo sé que tú quieres decir algo, Samuel, y también tengo la pregunta pendiente de nuestra... Bueno, Samuel, que Samuel la responda. No, la ve con la pregunta, dale. Bueno, la pregunta Tranquila. de Wilfer Páez es ¿qué sucede cuando se utilizan fotografías de famosos como Robert Capa, que falleció y se usan con fines comerciales? Bueno, ahí está clarísimo que hay una infracción. O sea, por supuesto, tengo que ver cuál es la utilización, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú, Samuel? Yo creo que esa foto la tomó alguien, o sea, los derechos de esa foto son de alguien. Por supuesto. No es que desaparecieron. Uh-huh. Entonces yo creo que es cuestión de que si tú quieres usar la imagen, es realmente buscar, indagar para hacerlo bien, encontrar la persona que tiene los derechos y bueno, pedir la licencia respectiva. Si tienes que pagar, tienes que pagar. Si te la ceden gratis, te la ceden gratis. Pero yo creo que es que es lo que iba a decir antes. Más allá de tratar de protegernos tecnológicamente, uh-huh, creo que también hay que empezar a enseñar a la gente y hablar de esto, uh-huh, y que entiendan que si tú quieres usar algo que no es tuyo, tienes que pedir permiso. Uh-huh. Y yo lo he dicho en varias charlas, es como que tú ves un carro estacionado en la calle y por el hecho de que esté en la calle, te lo robas. Por supuesto, claro. No, o sea, por el hecho de que algo esté expuesto al mundo no significa que tú lo puedes agarrar y ya. Sí. Entonces es meternos el pensamiento de, es algo que no es tuyo, pide permiso. O sea, esa es la premisa básica. Sí. Bueno, esto es un tema que yo los voy a comprometer a ustedes dos. Por favor, esta casa está abierta para que podamos conversar nuevamente porque es un tema que está latente, nuevo, vigente. Sí, está muy vigente. Y está comenzando. Uh-huh. Por ello, todas las veces que deseen pueden venir aquí a conversar sobre derecho de autor, pero tengo una pregunta que me ronda aquí la cabeza, ¿creen que esta decisión de que se tomó con el caso de Goldsmith y de Warhol podría sentar un precedente para futuros casos de derecho de autor en la industria de la fotografía, doctora Samuel? Sí, si quieres, o sea, mi punto de vista fotógrafo, yo creo que sí. Y me parece bien. No sé cuál es la opinión de Adela. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. O sea, bueno, en Estados Unidos además hay una cosa, el derecho es diferente al derecho en Venezuela, Italia, España, estos países de tradición jurídica latina, porque es lo que llaman ellos el case law, o sea, los casos hacen ley. Claro. Y es verdad, o sea, las decisiones van haciendo ley, o sea, eso es ley, esa decisión se convierte en ley. Claro, es una decisión para un caso muy específico. Sí. Es una, utilización de una fotografía que se hizo, una serigrafía que se utilizó para la portada de una revista, que ya había sido utilizado por una portada de una revista donde había encontrado, o sea, una cantidad de detallitos, ¿no? O sea, sí. Para subsumir otros casos, dentro de esos mismos supuestos, o sea, hay que verlas, encontrar las correspondencias, ¿no? Sí. Pero en todo caso es a mí me encanta ya solamente el hecho de que sea un fotógrafo, digamos, que frente a un gigante como es la Fundación Andy Warhol haya ganado un juicio, ya para eso a mí me encanta, o sea, es sentido de justicia realmente, pues, de que la decisión no se la dieron al poderoso, o sea, Andy Warhol, uh-huh, que vende esas serigrafías por millones de dólares, sino un fotógrafo que seguramente gana muchísimo menos y que sin embargo tuvo el músculo económico para llevar adelante ese juicio y se le dio la razón, pues, o sea, ese es su trabajo, es tu trabajo y tiene que ser respetado. Uh-huh. Punto. Gracias, doctora, de verdad fue un placer volverla a ver, al menos por Skype, por aquí, por internet, y a Samuel, que nos dio el privilegio de acompañarnos hoy para hablar de este tema tan importante, que quedaron muchas preguntas por responder y es interesante, y nuevamente los invito a que nos puedan acompañar aquí. Por favor, tu red social, doctora, también su página web. Bueno, el mío es Samuel Kaufman, tal cual, mi nombre y mi apellido. Para que te puedan seguir nuestra audiencia, doctora. Que es buenísimo, además a mí también me encanta tu Instagram, Samuel. Gracias, Adela. No solamente, además por la calidad de las imágenes, me encanta, por supuesto, y además el contenido y eso, que los fotógrafos siempre, y especialmente tú, y o sea, tienen como mucha conciencia ese tema de los derechos y eso me parece fabuloso. O sea, esta cuestión de educarnos, de regar la voz de cómo funcionan las cosas es el primer paso para que los derechos sean respetados, sin duda alguna. Bueno, mis redes igual, Adela Barreto, tengo una página web que es adelabarreto.com y mi Instagram que es Adela Barreto.
Gracias, doctora. Un placer tenerla aquí nuevamente y nos vemos pronto. Seguro que sí. Así será. Vamos a un corte y ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por rcr.tv, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, ya aquí con Antolín Sánchez, Premio Nacional de Fotografía de Venezuela en el año 2000. Bueno, de hecho, Antolín, precisamente hace 4 años, exactamente para ser precisos, junio del 2019, nos conocimos e hicimos una entrevista en Diafragma 5.6 Radio. Sí, qué cosas, ¿no? bien, las cosas del tarot, sí, bueno. que nos juntó exactamente hace 4 años y el mismo mes. Bueno. Para que tú veas. Bueno, hoy estás aquí con nosotros a propósito de tu exposición fotográfica Tarot Caracas, inaugurada en el Centro Cultural UCAP. Además nos platicarás sobre Fisuras, que es una exposición que inauguró precisamente hoy en los espacios de la Galería Marcela Lobo Arte en Madrid, con el fotógrafo Juan Toro Díez, venezolano, quien se encuentra exactamente allá. Uh-huh. Esta muestra forma parte del Festival OFF de Foto España 2023. Pues nada, bienvenido nuevamente a tu casa. Gracias.
Cuéntame, ¿de qué habla Tarot Caracas? Bueno, voy a hacer un poquito de historia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ajá. Yo estudiaba matemáticas en una universidad, en la Simón Bolívar. Estoy hablando del año 1979. Y bueno, hacía fotografía desde que estaba en bachillerato. Era una actividad que hacía continuamente. Y entonces, bueno, decidí que tenía que hacer un trabajo sobre Caracas. El problema que me enfrentaba era con cuántas imágenes, en qué circunstancias. Yo conocía bastante bien la ciudad por circunstancias muy particulares. A través de mi padre tiene una empresa de distribución de materiales y a uno lo hacían ir con los choferes y entonces, bueno, eso eran materiales industriales y tenías que ir, podías distribuir en el cementerio o en Petare o en Chacao o en Baruta o en cualquier parte de Catia. Es decir, yo conocía la ciudad. Entonces decía, bueno, ¿con cuántas imágenes? Unas decenas, centenas. Y en ese tiempo encontré a través de una lectura y la interacción con otra persona, conocí el tarot. Me pareció fabuloso que con solo 78 elementos, 78 cartas, se pudiesen describir millones de situaciones, ¿no? El tarot, para quienes no lo conozcan, es un juego adivinatorio de cartas que está formado por 22 arcanos mayores, que son figuras arquetípicas como el mago, la luna, el sol, el emperador, y 56 arcanos menores, que son las cartas tradicionales, la baraja española, la sota, caballo, oros, bastos, copas y espadas, con números del 1 al 10 y sota, caballo, reina y rey. O sea, son en total 78 imágenes. Entonces, bueno, me propuse hacer un tarot sobre Caracas. Eso tenía, por supuesto, tenía que ajustarme a unas reglas de juego. Las reglas de juego, primero, que cada carta tiene un contenido. Claro. Entonces tenía que buscar ese contenido en la ciudad, o al menos que, a mi juicio, reflejase ese contenido, ese significado. Y por otra parte tenían que ser verticales. Eso era en proporción casi 2:1, muy verticales. Es como una imagen que debe ir en historias de Instagram, algo así. Bueno, más o menos era vertical. Bueno, vertical, no me claro. hablo de lo pequeño, sino de lo vertical. No, sí, vertical, 2:1, una proporción bastante inusual para en fotografía más bien, y la visión humana tiene una dominante horizontal. O sea, nosotros vemos el triple en nuestro ángulo de visión horizontal, es el triple que el vertical. Entonces, por eso es que las pantallas de cine y luego las de televisión se hicieron más horizontales que verticales. Claro. Ahora estamos en una contradicción con los juguetes, teléfonos, con los aparatos tecnológicos. Pero es anti-visión humana. La visión humana es muy horizontal. O sea, nosotros vemos 100 y pico grados, casi 180, y con la visión periférica. En un vertical es muchísimo menos. Entonces pero bueno, esa fue la norma. Yo tenía que hacer mis cartas, ¿no? Pero fue un desafío ubicar esas imágenes en ese formato. Sí, y me llevó bastante tiempo. Además, como uno era joven y pretencioso, creía que lo iba a hacer en 1 año, 2 años, y resulta que, bueno, ¿cuánto tiempo te llevó? Me llevó 8 años, de los cuales, además, el primer año y medio creía que lo tenía resuelto, y tuve una reunión con Jorge Godoy, que dirigía la Galería Viva México, una galería pequeña pero con mucho prestigio en esa época. Y yo, ufano, llegué con las 78 imágenes. El señor Jorge Godoy las destrozó, le hizo una crítica feroz. Yo me fui muy enojado, pero luego el día siguiente entendí que tenía razón. Eso fue una gran lección. ¿Qué recuerdas de la crítica que te dijo? Bueno, de falta de poca técnica que se había hecho a las carreras, un poco, y de verdad lo era así. Es decir, y eso me sirvió de una lección de autocrítica, que no solo ya más allá de ese trabajo sobre Tarot Caracas, sino en todo mi consecuente trabajo fotográfico lo he mantenido. Es decir, hay que ser muy autocrítico. Hay que evitar, porque entonces tratas de hacer tu trabajo más contundente, más comunicativo, con mejor estética, con mejor técnica, y un discurso que va a llegar con más facilidad. Si te interesa el discurso, si te interesa estrictamente, tienes una orientación estrictamente estética, bueno, va a tener mayores valores. Entonces, bueno, de ahí en adelante me tomé la cosa muchísimo más en serio, y bueno, hasta lo concluí en enero de 1988,
y lo expuse en la Galería Viva México. En el interín, Jorge Godoy había fallecido, pero sus hijas, que dirigían la galería, Citlali y Nayeli Godoy, me acogieron con digamos, fueron muy cordiales y se expuso allá en esa fecha, en marzo o abril de 1988. Ahora te voy a hacer una pregunta así como la hace Vasco. El diálogo, ese diálogo de ahora, de todo ese tiempo que pasó y el hecho de que se vuelva a exponer, ¿cómo percibes ahora tu obra en retrospectiva? Bueno, a mí me interesa más cómo la están percibiendo las personas que que se están enfrentando a la muestra, ¿no? Precisamente la primera opción para exponerla en la Galería Contacto del Centro Cultural de la Católica, la curadora es Joana Pérez Daza. Estuvimos hablando y viendo otras posibilidades, pero en opinión de ella, el Tarot Caracas sigue teniendo una vigencia muy fuerte, y entonces bueno, vamos a mostrar esto, y en cierta medida para la mayor parte del público, que muchos no habían nacido o eran muy pequeños entonces, es como si fuese un estreno, ¿no? Diríamos. Sí. Hubo además la suerte de que la estructura, el espacio físico de la galería permitía montarse como había sido mi idea original, montarla en la Galería Vía México en 1988. En esa ocasión, eso iba a originar un problema estructural, iba a tener que abrir unos huecos en el techo. O sea, yo ni siquiera se lo llegué a plantear a Citlali y a Nayeli, porque me di cuenta que eso iba a ser muy costoso, y la fotografía entonces no era algo muy atractivo para el coleccionista. Entonces, bueno, se desechó y se puso en una forma más convencional. Aquí sí hubo chance de mostrarlo como era la idea original, un gran penetrable fotográfico. Así, cuéntame, bueno, yo sé que obliga a los espectadores a navegar entre las fotos, a interactuar como si estuvieran recorriendo una ciudad. Lo experimenté, me encantó, me gustó muchísimo. De hecho, ¿qué comentarios, qué es lo que me acabas de decir, que te interesa mucho la impresión de las personas que han ido a ver tu muestra? ¿Qué comentarios te han hecho? Bueno, algunos me preguntan si de verdad eso era de 1988, porque sentía mucha actualidad, y había mucho asombro por algunas de las técnicas. Eran en laboratorio de fotomontaje, laboratorio clásico, trabajando con varias ampliadoras o uniendo negativos en una misma ampliadora. Algo que, bueno, técnicas que ahora en Photoshop son relativamente sencillas, pero que finalmente el problema no es la herramienta, el problema es lo que estás diciendo, porque también en Tarot Caracas hay muchas imágenes que son directas, es decir, sin montaje tipo documental, ¿no? Entonces, finalmente, no importa tanto el artilugio técnico, sino, bueno, qué es lo que finalmente plasmas en la imagen y qué es lo que está leyendo el espectador. Eso es mucho más interesante que si usaste 3 ampliadoras o si usaste tal programa reciente, ¿no? Pero me interesa saber cómo percibes tú tu obra ahora, porque no es lo mismo esa crítica que te dieron en ese momento, que fuiste y corregiste, pero sino ahora, después de tantos tiempos, ¿cómo la ves? Bueno, mira, yo siento que en alguna forma uno mantiene las obsesiones, y digo que hay una gran variación de la forma de presentarlas y el motivo aparente. Entonces, bueno, eso, diríamos, te retroalimenta si eres cuidadoso. Digo si eres cuidadoso porque también debes evitar el riesgo de repetirte, de plagiarte a ti mismo, como yo digo, que es el peor de los plagios. Sí. Porque cuando plagias a otro, a lo mejor añades algo tuyo, pero cuando te plagias a ti mismo puedes estar corriendo el riesgo de simplemente una fotocopia que cada vez queda más deslucida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si te retroalimentas inteligentemente, que es mantener alguna chispa de algún tema, pero entendiendo que cada vez vas a tener que presentarlo de una forma distinta, y porque además las cosas cambian, tú cambias, el entorno cambia, y entonces hay una evolución necesaria, ¿no? Y lo que acabas de mencionar, esa impresión de un trabajo análogo, de doble exposición,
análoga, en blanco y negro, lo interesante, el contenido que hay en cada uno. Por ejemplo, me llama mucho la atención el por qué tacharle, quitarle el rostro, la identidad a algunas personas que están allí. Respóndeme, porfa. Bueno, había una doble causa. Primero porque estaba enfrentando a gente que se comporta, o sea, la figura, la figura a gente que se comporta como una especie de cliché de precisamente falta de identidad. Hay una pérdida de identidad, hay una pérdida de humanidad también. Entonces, bueno, era tacharlos. Además, algunas de esas fotos, algunas, por ejemplo, era la Reina de Oro, que es un ejemplo, era una foto publicitaria de alto nivel para un gran distribuidor de joyas en el país. O sea, era una foto de verdad, tomada publicitariamente y pagada, en la cual se hacían en diapositivas, casi siempre color. Y bueno, yo hacía algunos negativos, a veces a petición del cliente, otras veces para quedármelos, como fue este caso. Y bueno, dije, voy a usar esta foto, sin pedirle permiso a nadie. Y además, entonces, bueno, no sabe quién es la modelo. Quienes recuerden esa campaña, que bueno, van a ser muy pocos, sabrán de qué se trata. O sea, salió en el 85, 86, pero bueno, nada, así fue en ese caso particular, por ejemplo. Sí, nueva generación no sabe quién es. Sí. Ahora, algo que muy importante que acabas de mencionar, que es sacar estos archivos para mostrarlos a nuevas generaciones, y esa asombro, ¿no?, de que las personas piensen que no, esto se hizo rápido con una aplicación, doble exposición, lo puse en blanco y negro, lo monté fácil, y no es así. Y también lo importante de mostrar estos proyectos a nuevas generaciones, que como en el caso de Sigala, que está en Valencia mostrándose. A mí me parece muy importante que todos estos fotógrafos como tú muestren sus trabajos. ¿Qué comentarios te ha dado algún joven respecto a esto, si te ha mencionado algo? Sí, bueno, una de las preguntas que se repite es ¿cuánto tiempo demoró? ¿Cuánto tiempo demoró? Porque son 78 cartas. Sí, pero más que la cantidad, porque igual una serie de 20 fotos te puede llevar más tiempo que una de 200. Es que yo creo que uno tiene que evitar el estar mirando el calendario, el reloj, cuando está haciendo cosas que sean trascendentes. Es decir, yo trabajé mucho tiempo y trabajo para publicidad, tanto en video como en fotografía, y ahí entonces, bueno, hay unos cronogramas que tienes que respetar porque por razones obvias, esto va a salir al aire o va a salir impreso o se va a distribuir por la red en tal fecha y tiene que estar a tiempo. Pero en los trabajos autorales, yo creo que hay que, diríamos, hacer una pausa. O sea, hay que trabajar pensando que quieres hacerlo trascendente. No trates de hacerlo con una inmediatez absoluta. Hay ocasiones muy eventuales en las cuales un trabajo hecho en un día puede ser una maravilla. Claro. Y a lo mejor sale una serie completa de un día de trabajo, pero generalmente no es así. Los trabajos van a requerir una maduración tanto estética como discursiva, que implica que el autor se enfrente varias veces a ese tipo de trabajo. Va a requerir incluso que escuche opiniones del tenor que sea, pueden ser adversas o no, evitando la complacencia de los amigos. Sí. Entonces todo el mundo te dice qué maravilla, y te lo terminas creyendo. Y entonces tienes ahí tu techo de las maravillas, que no son tales. Cuando llegas y te lo rompen, entras en negación, estado de shock, o simplemente tienes la suerte que estás bien apadrinado, como yo vi casos. Hasta que un punto, bueno, llega al techo y eso es muy triste, porque además entonces corres el riesgo, incluso teniendo un éxito aparente, de caer en lo que yo llamo el síndrome del jugo de cartón. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Y no es solamente aplica para la fotografía. Lo he visto en otras manifestaciones. Algo que tiene un éxito inmediato y aparente porque hay una moda o el tema está de moda, y entonces alabado por todo el mundo, pero sin que haya sido producto de un trabajo de reflexión y de construcción sólido. ¿Qué va a pasar con eso? Al poco tiempo, por eso ya lo llamo el síndrome del jugo de cartón, es como el que tiene una fecha de vencimiento, mientras te lo tomas y te puedes saber bien, pasa, pero
a los pocos días, después de la fecha de vencimiento, te lo tomas y lo tienes que escupir porque te va a caer mal, ¿no? Claro. Entonces, con esos trabajos pasa que al poco tiempo, y cuando digo poco tiempo puede ser 2, 3, 5 años, empiezan a perder valor rápidamente. Se les empieza a ver la costura de la complacencia. La mala costura. Y es posible que a los 10 o 15 años la gente te diga, oye, y eso era algo que la gente alababa o premiaba o comentaba así tan favorablemente. Mi experiencia con eso, digamos, te voy a contar una anécdota de hace muchos años. En el 1991 yo estaba en Río de Janeiro trabajando en un programa de televisión, que tenemos que grabar varios días allá, y el domingo lo teníamos libre. Se inauguraba en uno de los grandes museos de esa ciudad una exposición con 300 obras donadas por el mayor coleccionista brasileño de arte. Yo me fui, dije, bueno, eran obras de los años 60 y 70, de artistas brasileños premiados o reconocidos, de arte conceptual y arte, diríamos, no material de esa década. Bueno, cuando salí de la exposición, de esas 300 obras, yo creo que me había gustado una o dos, no pasaban de ahí. O sea, este coleccionista, aparte de hacer limpieza en sus depósitos y dejársela al museo, había entendido, o sus asesores, que a todas esas obras le había llegado el síndrome del jugo de cartón. Es decir, ya estaban piches, ya la lucecita que se apagaba y prendía en un cuarto con un resorte que hacía toin, ya no servía para nada, que en el momento todo el mundo está asombrado, la obra del resorte que rebota y prende la luz, no, eso es... bueno, y esas cosas pasan yo precisamente para una revista que circuló mucho tiempo en Venezuela de fotografía, para un número me pidieron un artículo sobre cómo veía la fotografía venezolana, y estaba recién llegado de Río, por cierto, en el 91, 92, y le puse ese título, el síndrome del jugo de cartón en la fotografía venezolana, un artículo que habían pedido. Luego, cuando vieron el contenido, decidieron censurarme. O sea, me habían pedido el artículo sobre un tema, yo le entregué el artículo sobre el tema, y decidieron que, bueno, pero es que nombras, y digo, bueno, de los que nombro, precisamente, viendo eso 20, 30 años después, resulta que sucedió, es decir, había mucho trabajo que estaba siendo alabado y premiado, que entonces no recuerdas ni los autores, te los nombro y entonces ni siquiera vas a recordar los nombres, porque era producto de la moda. Entonces, lamentablemente ahorita está sucediendo, y le está sucediendo incluso a autores con trayectoria, que como es tan fácil y tan inmediato trabajar con las herramientas digitales, que esa es una parte buena, o sea, pero una cosa que tú tengas, digo, el motor para ir a 200 por hora, y que tú trates de ir a 200 por hora en una calle donde tienes que ir a 30. Es decir, la velocidad de la herramienta está empujando a que quieras producir y hacer las cosas sin esa reflexión y sin ese asentamiento que yo creo que requiere todo, desde una novela hasta un trabajo fotográfico, una pintura o cualquier otra obra artística. Es que yo te escucho, Antolín, y yo soy de la generación, igual que tú, de lo análogo, ¿no? Que si hacíamos un empastelado de copia, todo gris, o donde se detallaba el grano, o estaba desenfocado, o una mala copia, eso no salía. Entonces ahora vemos muchísimo eso, y se expone. Y no solamente estoy hablando de mi país, sino estoy hablando en el mundo entero. Y uno dice, pero bueno, nosotros aprendimos que esto no se hace. ¿Por qué está sucediendo? Bueno, yo creo que, ojo, porque existen los trabajos y entonces entran en otra categoría donde tú puedes asumir una estética de lo feo, de lo deteriorado, analizándola, estudiándola y trabajando en ella. Eso también es válido. Es decir, precisamente lo escolástico, yo no quiero ser un defensor de lo escolástico, que el encuadre tiene que ser tal proporción. Perfecto, no, para nada. Pero lo que sí creo que el trabajo, tenga el tema que tenga, cualquier tema, requiere reflexión, requiere análisis, requiere maduración. Entonces es muy difícil que algo que salga de un día para otro contemple todas esas virtudes.
no niego que hay casos excepcionales que pudieran tener. Claro. Pero de verdad que la mayor parte de las veces no es así. Uno se encuentra en las redes personas que suben fotos, y de repente encuentras una foto que es interesante y otras 80 que subieron, que dice, ¿para qué subieron estas otras 80 teniendo esta? Entonces, la cantidad no es importante, es la calidad. Y lo que va a hacerlo trascender no es, entonces no bombardees, trata de reservarla, ir tras ciertas pistas, someterlo a crítica, y no, la tomé hoy y a los 5 minutos tiene que estar ya en las redes y viéndolo todo el mundo. Dice, ¿para qué? Bueno, lo que pasa es que es el consumismo, ¿no? Y también la cuestión de los me gusta, la aceptación, pero más que fotógrafo es como cantidad, es más de calidad, es cantidad, lo veo así. Bueno, mira, creo que son algo así como 250.000 imágenes por segundo que se suben a las redes, por segundo. Entonces, significa, es un volumen tal que creer que vas a destacarte y hacer obras trascendentes, compitiendo contra las otras 249.999, es irreal, pues, ¿no? Sí. Es preferible madurar, y cuando las subas, y además subiéndolas en otro contexto, donde sabes que esa imagen va a ser, no te preocupes de miles de personas, con que le diga algo a un pequeño grupo y sea trascendente, se le quede en la retina, eso es más importante. Que quede, por supuesto. Exacto, o sea que hay que apuntar a la calidad sobre la cantidad en todos los aspectos. Y ahora, Antolín, la inteligencia artificial, o sea, ¿cuál es tu opinión respecto a la inteligencia artificial vinculada con la fotografía? Bueno, ese es un tema que en mi caso apenas he empezado a leer y estudiar, y no he tenido interacción directa, he visto fotos, en subido otros. Creo que hay que ser cuidadoso, es decir, uno piensa lo que sucedió en la fotografía hace 30 años, cuando empezó a pasar al digital. Es decir, hubo dos bandos, en un momento se crearon dos bandos irreconciliables. Uno, lo que yo llamaba los defensores del cuarto oscuro, y el otro, los adalides de la fotografía digital. O sea, que yo decía, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si yo lo que quiero es producir una imagen que impacte, que diga algo, ¿qué importa si la hice con película o la hice con píxeles? Es decir, lo importante es lo que va a quedar en la retina de la persona que me interesa que la vea. Yo leo una novela, a mí no me importa si la persona escribió con un lápiz de grafito o lo hizo en un ordenador. Lo que quiero es un relato que me conmueva, que me sumerja, que me atraiga. Entonces, la herramienta pasa a ser, siempre debió ser secundaria. Pero aquí durante un tiempo se creó una especie de polémica que luego poco a poco empezó a agarrar su cauce, y ves que ahora la fotografía convive en ambas técnicas. Una es más rápida y sencilla, la otra requiere más aparataje, pero bueno, conviven. Y uno no le daba más valor a una que otra imagen por si la hizo en negativo o la hizo en píxeles, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial, yo siento que empieza ya a pasar lo mismo, a pesar de que hasta ahora hay pocas imágenes así, pues, o sea, proporcionalmente a lo que aparentemente va a llegar a suceder. Entonces, antes de fijar opinión, yo creo que hay un poco que ir como si vas en un pantano, dándole un palito a ver qué firme está, porque uno corre el riesgo de quedar o como un defensor inamovible de un universo estático donde aquí no puede haber eso, o al contrario, volverse el adalid de algo novedoso por su propia novedad, donde aparentemente todo va a ser maravilloso y luego resulta que no lo está. Entonces, en mi caso, soy cauto. Soy cauto, prefiero ir viendo experiencia, ¿no? Mientras tanto, con la brutalidad natural opuesta a la inteligencia artificial tengo. Con eso basta y sobra. Bueno, volvemos a Tarot Caracas. ¿Te han leído el tarot? ¿Has leído tú el tarot? Bueno, tuve que estudiar el tarot, o sea, los contenidos de las cartas, las posibilidades que hay. Por ejemplo, una pequeña duda que me daba como estudiante de matemáticas, además, ¿cómo es posible? ¿Cómo se pueden repetir las lecturas? Entonces, por ejemplo, sacando 6 cartas al azar, donde el orden es importante, dije, bueno,
con esas 6 cartas sobre las 78. Hay 180.000 millones de posibilidades distintas. Es decir, y si hablamos de 10 cartas, que son la mayor parte de las lecturas de tarot que llegué a ver, hay muchos sistemas de lectura, pero hay unos mayoritarios que usan 10 cartas, donde la posición es importante, las cifras son trillones. Es decir, que yo dije, bueno, verdad, matemáticamente es prácticamente imposible que se repitan lecturas. O sea, que eso ya hablaba de una obligación del lector de la carta a poner a activar la imaginación. De hecho, hay un libro bellísimo de Alberto Couste que leí en esa época, en los 80, que se llama El Tarot o la máquina de imaginar, el título. Dame una pausa, sí. Tengo que ir a publicidad y al regreso me hablas del libro del tarot. Vamos, ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por rcr.tv, la radio que se ve. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, aquí con Antolín Sánchez. Estamos conversando sobre su muestra Tarot Caracas, que está en exhibición en el Centro Cultural UCAP. Tu cuenta de Instagram también para que la audiencia te siga. Antolín SL. Para que te encuentren allí y también para que vean la muestra. Estábamos conversando sobre un libro de tarot. Cuéntame. Bueno, Alberto Couste, el autor, habla una referencia de cómo las lecturas de cartas se basan en que más que el significado de la carta A y la carta B es la interacción que va a suceder entre esas dos y todas las otras cartas que conformen cada lectura, y entonces eso hace disparar las posibilidades. Eso fue lo que más me atrajo para desarrollar el trabajo de Tarot Caracas. Por cierto, en paralelo a las relaciones de Tarot Caracas hice otras series, ¿no? Una de ellas se llamó La Caída de Babilonia, que era ya una visión de Caracas apocalíptica. Esa estaba inspirada en el
capítulo 18 del Apocalipsis, un texto muy fuerte, y empezó a contaminarme, por decirlo de alguna manera, las imágenes de Tarot Caracas, entonces, que eran mucho más neutras. Esta es una foto, son fotos mucho más agresivas, fuertes, con los cielos negros. Rompía los negativos para obtener esos cielos negros en la ampliadora. Y casualmente, con la caída de Babilonia, es que estoy participando en la exposición en Madrid, Fisuras, exposición que estoy realizando junto a Juan Toro. Él lleva allí un trabajo con balas y perdigones y metras utilizadas durante las protestas de los años recientes. Entonces la caída de Babilonia interactúan, esos dos trabajos interactúan, porque la caída de Babilonia es una especie de antecesor 30 años antes de lo que una sociedad sin espíritu nos llevó a donde nos llevó 20, 30, casi 40 años después, ¿no? Esos dos trabajos están interactuando en la exposición en Madrid. Los dos se unen. Sí, o sea, se vinculan. claro, trabajan en conjunto, aunque cada uno tiene un espacio, no están mezcladas las fotos, por decirlo así, porque Juan las presenta de una forma, el curador, que es Salvatore Elefante, las está mostrando como dos mosaicos, las mías están puestas en otra forma, pero hay una interacción, diríamos causa-efecto, pues, ¿no? Entiendo. Vamos a mostrar una de ellas, Rubén, que es donde aparece un niño, dos niños, que me gusta muchísimo. Me gustaría saber un poco más sobre la fotografía, cuál es su historia o contexto, o mensajes o sentidos que deseas transmitir a través de esta imagen en particular. Que estos niños, y de hecho podemos ver el helicoide que parece sí, un ovni. Un ovni, un platillo volador. Mientras Rubén la va colocando, me puedes ir hablando. Bueno, un poco en el contexto de Tarot Caracas, de la caída de Babilonia, es el contexto de algo que de algo que se está, una ciudad que era orgullosa, una sociedad orgullosa, sin embargo tiene unas carencias fuertes, ¿no? Está hablando de la Venezuela de finales de los 70, principios de los 80, mediados de los 80 también. Entonces, ahí encuentra, esto era una zona de los Flores de Katia. Yo estaba haciendo fotos para la campaña del MAS del 83 y llegaba a los lugares, tú sabes, los camiones de cerveza y los candidatos en campaña llegan a donde no llega más nadie, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, iba haciendo fotos y te encontrabas cosas como esa, y yo hacía, aparte de las fotos de la campaña, hacía las fotos para mí, pues. Y el helicoide era siempre, para el imaginario de los caraqueños, la historia de lo que nunca se concluía, de lo inconcluso eterno. Yo desde que era niño veía ese edificio que lo habían usado para refugio de damnificados en los años 70, un supuesto centro cultural, o sea, centro de copio de alimentos, le habían dado muchísimos usos, ninguno cuajaba, y era siempre lo inconcluso, lo que no terminaba y lo que siempre frustraba. Sí. En ese contexto es que lo usé en ese momento. Ahora ese edificio tiene otro uso y la lectura de la foto cambia. También, diríamos, sigue siendo igual de ominosa. Una imagen muy actual, a pesar del tiempo que la realizaste, definitivamente, con contenidos bien fuertes, definitivamente. Me queda un minuto, Antolín. Me gustaría saber cuáles son los próximos proyectos relacionados con las dos exposiciones. Yo sé que a lo mejor hacen con España un video en vivo, un encuentro en vivo, y también me gustaría saber qué viene para Tarot Caracas en la exposición. Bueno, en el caso de Tarot Caracas se van a realizar dos foros. Uno el 27 de junio, un foro relacionado con la fotografía como sistema de lenguaje, como medio de manejar símbolos. Aún estamos confirmando los invitados. Y el 11 de julio se va a dar un foro sobre tarot, más centrado en el tarot. Qué bien. Entonces, también cuando se acerque la fecha, te mandaremos los nombres, la información, hora exacta, y las personas que van los foristas, ¿no?
que van a participar, que va a ser bastante interesante, más allá también del mundo estrictamente fotográfico, ¿no? Por supuesto. Y en el caso de España va a haber alguna actividad de diálogo allá, pero también está por confirmarse, porque bueno, Juan llegó hace menos de 24 horas, él está allí, 48 horas en Madrid, ya la exposición está en proceso de montaje, pero las actividades van a montarse ahora. La exposición va en Madrid, va a estar hasta el 8 de julio. Ah, bueno. El Tarot Caracas va a estar hasta el 31 de julio. 31 de julio. De lunes a viernes, no abren los fines de semana. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Te felicito, de verdad que es una oportunidad para volver a ver tu trabajo, Tarot Caracas, que es una maravilla. Y bueno, te felicito por exponer en simultáneo en España. Gracias. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a El Revelado. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El Revelado. Bueno, 3 fotografías de nuestros seguidores que comparten sus imágenes con la etiqueta Diafragma Comenta. La primera es de @elkremlin. Él titula días que se extrañan. Playa cálida, sol Caribe, familia. Bueno, esta imagen a mí me gusta muchísimo porque es una imagen que transmite una sensación de conexión y afecto entre un padre y su pequeño hijo, representados por el hecho de que están, tomados de la mano. El acto de caminar juntos al mar sugiere una aventura de compartir, un sentido de descubrir, quizás para el niño, ese mar. Y en general la imagen parece transmitir una sensación de calma, vínculo familiar, la belleza de estar en armonía con la naturaleza, y quizás esa chocita allí es como lo que brinda la doble protección para esa nueva generación, para ese niño. Me parece una imagen poderosa, me encanta. Continuamos con @Miguel Eduardo GZ. Él titula Valle de Camarata, Venezuela 2023. Y bueno, a pesar de que la imagen le falta colores, pues no es en blanco y negro, la sonrisa del niño y su actitud juguetona irradian energía y felicidad. O sea, pueden ver esa imagen si se conectan a la cuenta de Miguel. Ahí pueden ver que el niño sonríe y transmite una sensación positiva de diversión y exploración, conexión con el entorno, mostrando la capacidad del niño de encontrar alegría y en esos pequeños lugares, ¿no? Para gozar la vida. Así está él. Y concluimos con @Argenis, conexión con lo natural. Bueno, el uso del color azul tanto en el traje de la mujer como en el cielo crea esa coherencia cromática que en general da esa sensación de serenidad y paz. Podemos pensar que ella es esa montaña, ¿no? El Ávila también me hace pensar que siempre dicen que en el Ávila está una figura de una mujer acostada, pues eso me emite allá, ¿no? El hecho de que el color de su piel también se asemeje al tono de la arena ayuda a integrarla visualmente con su entorno, creando una sensación de fusión con la naturaleza. Además, de la ubicación de la mujer en el centro de la imagen puede transmitir una sensación de equilibrio y centralidad, destacando su presencia y convirtiéndola en el punto focal principal de la composición. Una imagen de verdad bellísima y ese efecto reflejo me parece espectacular. Y como estamos corriendo de tiempo, pues vamos con tiempo de exposición. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Bueno, espero que hayan disfrutado la edición de hoy. Yo la disfruté muchísimo con estos invitados de gala que tuve hoy en Diafragma 5.6 Radio. Gracias, Antolín, nuevamente por estar con nosotros. Finalizamos con la frase de Imogen Cunningham. Ella dijo: la fórmula para hacer un buen trabajo en fotografía es pensar como un poeta. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden, como siempre les digo, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima.
Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.